Hola, muy buenos días Iglesia, que la gracia y paz de nuestro Señor los acompañe en este nuevo día. Continuamos viendo el libro de los Reyes. Reyes es un libro muy interesante y cada vez se está haciendo más divertido. Me dirán cómo y por qué. Durante las pasadas semanas nosotros estuvimos viendo la vida de los diferentes reyes de Israel y Judá. Vimos que Dios calificaba a cada rey y solo había dos tipos de calificaciones. La primera era si hacía lo bueno ante los ojos de Dios y la segunda si hacía lo malo. Así los reyes de Israel y Judá cada vez idolatraban más a dioses armados por el hombre, olvidándose de Dios, y ese clima de desobediencia estaba llegando a un clímax. Porque si ven justo el capítulo anterior, podemos ver la historia del rey Acab. En el capítulo 16, versículo 30 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que habían reinado antes de él. La situación en Israel era sumamente negativa. No había ya esperanza, estaban pasando por una insensibilidad espiritual, donde se habían olvidado de quién era Dios. Abundaba la idolatría, pero no el culto a Dios. Pero Dios no dejó abandonado a esta situación y preparó una pequeña luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. ¿Cómo? ¿Quién aparece en el pasaje de hoy? Luego del rey Acab, el gran profeta Elías. Versículo 1 dice: entonces Elías, el tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Elías lo recordamos como un gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuándo apareció este profeta? En el pasaje de hoy, en el contexto, ¿cuándo aparece? En la etapa más oscura de Israel, enfrentando la idolatría a dioses paganos. Pero en el pasaje de hoy hay solamente una presentación muy escasa, muy corta sobre este gran profeta. Entonces, ¿qué quería transmitir el autor? No podía agregar algo más, alguna información más sobre la vida de Elías. El autor quiere transmitir algo y no es tanto transmitir la persona de Elías, sino cómo Dios iba obrando y dejaba una esperanza en medio de tanta transgresión. Elías podía hacerle frente a este gran rey que hizo lo malo más que todos los anteriores, porque reconocía a Dios como su Dios y era a quien servía. La sabiduría, el poder provenía no de Elías, sino de conocer quién era su Dios. A lo largo de la historia de la Biblia, la historia del cristianismo, podemos ver que Dios fue obrando, levantando personas de fe en épocas donde parecía no haber esperanza. Lo conocemos por Moisés, quien abrió el mar y el paso de su pueblo para rescatarlo del faraón, por José, por Josué y Caleb y muchos más personajes. ¿Y cómo es la situación para nosotros el día de hoy? Estamos atravesando una época difícil. El gran escenario creado por Dios se está deteriorando. No existe el becerro de oro como en el Éxodo o como en la época de los reyes, pero las personas cada vez se aferran más al dinero, al materialismo, al poder. No es como el becerro. No nos aferramos más a estas cosas y priorizamos estas cosas antes que Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la época de Israel y la época en la cual estamos viviendo hoy? Pero Dios, como dije antes, no deja abandonado a su pueblo. En ese momento de incertidumbre e insensibilidad espiritual, hace brillar y hace aparecer una persona, en este caso Elías, para dejar una luz de esperanza en su pueblo y continuar con la obra redentora. Elías transmite las palabras de Dios al rey Acab sobre la sequía de varios años, y luego Dios le dice a Elías que vaya a esconderse al arroyo de Querit, al frente del Jordán. En ese lugar Dios iba a mandar a sus cuervos para que los sustenten con la comida, y así fue de día y de noche. Entonces debemos recordar que en épocas difíciles, de incertidumbre, de oscuridad espiritual, Dios también levanta personas de fe para continuar con su plan perfecto. Por eso la esperanza no está tanto en nosotros, sino únicamente en Dios. Debemos confesar como el profeta Elías: el Dios a quien servimos está con nosotros. También debemos obedecer a la palabra de Dios inmediatamente, en el momento,
no obedecer cuando solo nos conviene, sino en el momento de recibir la palabra de Dios. Ahí tenemos que obedecer a Dios. Así lo hizo Elías y así fue el arroyo de Querit. ¿Cuál es su arroyo de Querit? ¿De dónde están recibiendo y llenándose con las bendiciones de Dios? Espero que el lugar de oración sea su arroyo de Querit para cada uno de ustedes. Por último, debemos dejar toda esperanza en el Señor, porque Él superó la peor de las oscuridades, la muerte del Calvario, para morir por nosotros en la cruz. No había tiniebla más grande, pero Dios venció la oscuridad y venció a la muerte para darnos a nosotros la salvación. Por eso nuestra fe, nuestra mirada debe estar puesta únicamente en la cruz del Señor Jesucristo. Recordando este gran mensaje, los animo a vivir este nuevo día y este nuevo comienzo de semana en el Señor. Es verdad, son tiempos difíciles y abunda la incertidumbre, pero no debemos olvidar a quién servimos y quién tiene el control absoluto sobre todos los reinos de esta tierra. Que así sea, ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga.